tardes, Dios les bendiga, gracias por su sintonía. Quiero hablarte ahora sobre el profeta Jeremías. Así que el profeta Jeremías es un hombre que fue levantado por Dios desde las entrañas de su madre. Dios lo había dado por profeta a las naciones. Así que jovencito nomás, Dios lo llamó a esta obra de anunciar lo correcto, lo verdadero, de anunciar lo que a Dios le interesa en la vida del hombre, de que debe vivir de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra. Dios levantó a este varón en un tiempo donde la gente, el pueblo de Dios, se había apartado de la verdad de Dios, no querían oír la palabra de Dios. Había apostasía, es decir, que había mucho desinterés en las cosas de Dios. Se relajaron espiritualmente y se fueron tras los ídolos Baales, que dice la Biblia. Prefirieron adorar ídolos que servir al Dios vivo. Prefirieron servir a los dioses paganos en vez de servir al Dios todopoderoso, al Dios vivo. Y eso fue una desobediencia a Dios. Y Dios los llamó al arrepentimiento a través de este profeta. El portavoz de Dios, Jeremías. Un profeta que sufrió, un profeta que vivió este tiempo bien duro para él, porque fue un tiempo bien difícil donde la gente le daba las espaldas a la palabra de Dios, le aborrecían al profeta porque les anunciaba el arrepentimiento, pero a la vez también el juicio que vendría sobre ese pueblo si es que no se arrepentían, si no cambiaban su modo de vivir, si no se apartaban de la idolatría. Dios iba a castigar a ese pueblo. Y eso fue el propósito de Dios a través del profeta Jeremías, de llamar al arrepentimiento a toda una nación, el pueblo de Israel, pero en este caso propiamente a Judá, al pueblo de Judá, porque el pueblo de Israel estaba dividido entre Israel y Judá. Eran uno solo, pero por problemas que hubieron, se dividieron, y en este caso el profeta fue dirigido al pueblo de Judá. Y este pueblo comenzó a vivir en injusticias, comenzó a aceptar la corrupción, comenzó a aceptar el soborno, comenzó a buscar su propio bienestar personal, se olvidó de la viuda, se olvidó de los derechos del pobre, se olvidó del huérfano, y todos buscaban lo máximo de provecho que podrían sacar de sus semejantes. Es decir, vivieron como sin ley, una vida desordenada que no agradaba a Dios, una vida entregada al pecado, desobedeciendo a Dios. Y Dios comenzó a hablarles a través del profeta Jeremías que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Dios. Y les habló durante un tiempo de 40 años. 40 años que fue el ministerio de Jeremías, predicándoles constantemente, hablándoles constantemente que se arrepintieran, Y ellos desobedecieron, comenzando desde el gobernante, que es la cabeza. A Jeremías lo echaron en un pozo. Ahí lo tuvieron varios días. A Jeremías lo pudiaban, lo aborrecían, pero él siguió predicando la palabra de Dios, el arrepentimiento. Predicó en un tiempo de 40 años, y lo que llama la atención, no había corazones que de verdad se arrepintieran.
Hasta Jeremías se sintió afectado por esa situación, que comenzó a desanimarse y comenzó a quejarse delante de Dios, que no seguiría, ya no seguiría hablándoles, porque esta gente era duro de corazón, no quería entender el llamado de Dios a ordenar su vida. Y por lo tanto Jeremías comenzó a retroceder, a no querer seguir sirviéndole a Dios, más bien quejándose, más bien adolorido en su corazón, llorando, porque era un pueblo duro de cerviz, duro de corazón. Era llamada casa rebelde que no querían arrepentirse de sus pecados, no querían dejar la idolatría, querían vivir en esa vida de desorden y de corrupción, de soborno, de buscar su propio provecho, su propio interés, abandonando los derechos del pobre, abandonando los derechos de la viuda. No había justicia, no había equidad, se había caído en una anarquía moral, espiritual, llamado también una apostasía. Habían abandonado al Dios vivo, al Dios que los sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte. Se olvidaron de las obras portentosas del Dios vivo. Y él comenzó a seguir llamando y llamando a través del profeta Jeremías. Usted le han hablado de repente del profeta Jonás. En el tiempo de Jonás, Dios iba a destruir ese pueblo de Nínive y les dio 40 días que si no se arrepentían, porque había crecido la maldad, había un desenfreno sexual, había un desenfreno, hermano, en todo orden del ser humano, en todo orden de su vida común que hacían, en todas sus relaciones en las que ellos hacían, siempre había injusticia, maldad. Y Dios había propuesto querer destruir esa nación de Nínive. Llamó a Jonás para que predicara y que les dijera que de acá 40 días, si no se arrepintieran, Dios destruiría, porque Dios no puede tolerar el pecado ante sus narices. Y Jonás, en vez de hablarles, huyó, se escapó, pero Dios tuvo que traerlo de vuelta a esa misión de hablarles para que se arrepientan, porque eran miles de personas, más de como 120,000 personas que no podían discernir entre el bien y el mal. Y le dijo Dios: ¿acaso no podré tener misericordia de esa gente? Anda y predícales, de lo contrario yo voy a destruir esa ciudad. Y tuvo que ir Jonás y predicar, y la gente se arrepintió. La cabeza, el gobernante, el rey, se arrepintió y mandó a toda la nación a hacer ayuno. Hasta los animales ayunaron. Y tuvo misericordia a Dios, que no desató su ira y destruyó ese pueblo. Por aquel entonces se salvaron, porque obedecieron la palabra de Dios, la amonestación de Dios la obedecieron y se salvaron de morir calcinados, porque Dios podría traer azufre y destruirlos, como sucedió con Sodoma y Gomorra. En toda ciudad, en todo pueblo donde se permite el pecado, donde el pecado entra a crecer de una manera extravagante y creciente, donde ya no se discierne el bien y el mal, donde hay terrible injusticia, Dios tiene que llamarles la atención para que se arrepientan de una u otra manera. Y si no se arrepienten, Dios tendrá que traer juicio, hermanos. Eso no solamente fue en el tiempo antiguo, en el tiempo en la que estuvo Jeremías, Jonás, sino también esto es en todos los tiempos donde la maldad crece. Dios tiene que aplicar juicio si es que no se arrepienten. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la maldad está creciendo. Hay algunos países donde la violencia, la criminalidad ha crecido terriblemente. Y sabes, Dios está contemplando esas injusticias y está haciendo un llamado al arrepentimiento aún a su iglesia, para que busquen de Dios, antes que Él derrame su ira, su juicio, sea sobre pueblo o sobre países, hermanos, porque Dios no puede tolerar el pecado. Dios ha estado hablando a través de un jovencito hace poco, por ejemplo, sobre México, que Dios va a traer un terremoto de 10 grados en donde los edificios se van a caer, se van a desplomar. Y lo que está diciendo Dios a través de este jovencito es que
busquen de Dios, se arrepientan, busquen de Dios porque el Señor no tarda en regresar. No tarde en regresar y levantar a su pueblo que se está santificando, que de verdad escuchó la palabra de Dios como escucharon los de Nínive en el tiempo de Jonás. Pero en el tiempo de Jeremías, mi querido amigo, esta gente endureció su corazón a la palabra de Dios. Qué triste, hermanos. Qué triste, mis queridos amigos. 40 años predicando Jeremías y no había logrado que hubiese al menos 50 almas que se arrepintiesen. No habían logrado, más bien era aborrecido, era golpeado por predicar la verdad de Dios. Y él les decía, Dios va a traer juicio, Dios va a destruir esta nación si es que no se arrepienten constantemente. Pero se burlaban y era menospreciado, era golpeado, era echado a un pozo, ahí era tirado, era afrentado por esta gente de ese entonces, donde ya la maldad había endurecido el corazón de los hombres. Y Dios tuvo que enviar el juicio sobre su pueblo. Eso ocurrió hace más de 2500 años atrás, en donde Dios levantó Babilonia, un reino llamado Babilonia, y ese reino vino contra Judá y arrasó todo, destruyó todo en su camino, destruyó Jerusalén, sus hijos, sus niños, las embarazadas, las viudas, todos fueron arrasados, fueron destruidos. La palabra de Dios dice claramente eso en Jeremías, que hubo tremendo dolor en ese entonces, en la cual sabía Jeremías, por eso lloraba, por eso sufría de lo que les venía sobre sus vidas, porque pensaban que Dios no castigaba. Dios sí castiga la desobediencia, castiga cuando el hombre está pegado en el pecado de la idolatría, en todo tipo de pecado, y no se arrepiente, y Dios le está hable y hable. ¿Sabes qué? Dios le habló a través del profeta Jeremías 40 años. Mira el amor de Dios, la paciencia de Dios, antes que Él derrame su ira, hermanos. ¿Acaso no es similar hoy en día cuando Dios está hablando y hablando y hablando y hablando a través de diferentes medios a un pueblo que se ha puesto tapones sobre sus oídos y no quiere obedecer su llamado, cree que está caminando bien, cree que no necesita arrepentimiento? Mi amigo, los tiempos no han cambiado porque estamos hablando de un mismo Dios santo, 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 y que sigue llamando como el tiempo de Jeremías, y Dios tendrá que lamentablemente derramar su ira, su juicio sobre una persona o familia o nación que desobedece a su palabra, que no quiere alinearse a los mandamientos de Dios, que no quiere arrepentirse. Dios tendrá que obrar con juicio. Dice la palabra de Dios en Jeremías: sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre, sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de su pecado. ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? Son las palabras de Dios en los escritos del profeta Jeremías, llamándolos al arrepentimiento,
Pero este pueblo no se arrepentía y tuvo que conocer lo que es el juicio de Dios. Fue terrible, terrible, porque vino el turbión, vino la invasión de los babilonios, destruyeron todo, solamente dejaron a los pobres en la que no lo tocaron, indefensos, pero destruyeron todo, la mayoría, toda la ciudad, todos los pueblos del reino de Judá en ese entonces, y fueron llevados a Babilonia, fueron desterrados de su nación, de su pueblo, fueron desterrados. ¿Por cuántos años? Por 70 años. 70 años. Todo es consecuencia de la desobediencia al llamado de Dios. Dios sigue hablando en el presente. Sí, sigue hablando a los hombres. Y las personas de repente dicen, no, pero si esto es algo que no es de tanta importancia, de darle yo interés. Mi amigo, Dios habla y sigue hablando por su paciencia. Dios sigue hablando a través de su palabra. Y la gente no tiene interés. Vendrá el juicio, sí, vendrá juicios, terrores vendrá sobre el mundo, en poco vendrá, porque nuestro Señor Jesucristo viene otra vez. No sabemos qué momento las cosas podrán ponerse más feas y negras, pero lo que sí sé, que estamos viviendo en el tiempo final, en los últimos tiempos, donde la maldad está creciendo, y donde crece la maldad, aumenta más la predicación del Evangelio, pero también, mi querido amigo, estamos a las puertas de los juicios de Dios sobre este mundo. Y antes que ocurran esos juicios, Jesucristo vendrá a levantar a su iglesia, a su pueblo que se ha santificado, a aquellos hombres, jóvenes, ancianos, adultos que obedecieron la palabra y dijeron, Señor, yo quiero arrepentirme, yo quiero ser tu hijo, Señor, yo quiero que me perdone mis pecados, Señor, yo quiero aprovechar esa oportunidad de gracia que tú estás entregando a través de la predicación del Evangelio siempre en este tiempo. Mi querido amigo, estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde podemos escuchar la palabra de Dios, donde podemos venir a Cristo y pedirle perdón y hacernos sus hijos, sea joven, sea niño. Estamos en ese tiempo de oportunidad, se llama el tiempo de la oportunidad de Dios, el tiempo donde podemos buscarle a Dios y podemos recibirle en nuestro corazón. Es un tiempo gratuito en el que usted puede arrepentirse y venir a Él, pero este tiempo maravilloso de la bendición de Dios tiene un tope, tiene un límite. Este tiempo de la gracia comenzará a cerrarse, y el día que se cierre, mi querido amigo, ya no habrá esa oportunidad de buscar de Dios, ya no habrá oportunidad de buscar las Escrituras, porque habrán desaparecido, porque buscarán en otros países, buscarán y cruzarán mares, pero no lo encontrarán, porque se habrá acabado ese tiempo de la gracia. Vendrá el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, que se llama el tiempo de los juicios de Dios sobre la tierra, que habla Apocalipsis, comenzarán a cumplirse, porque se acabó el tiempo de la gracia, el tiempo del amor de Dios, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la misericordia habrá llegado a su final. Y vendrá el tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, si Dios estuvo llamando a su pueblo Judá en el tiempo del profeta Jeremías sobre el reino de Judá, que era su pueblo, porque el reino de Judá como el reino de Israel fueron uno solo, luego se habían dividido por problemas internos, pero siempre han sido su pueblo. En aquel entonces, como 2500 años atrás, 2600 años atrás, ellos sufrieron 70 años desterrados en Babilonia y fueron esparcidos por todas las naciones. Recién en 1946, si no me equivoco, es cuando se levanta recién la nación Israel como nación. Y desde ahí comenzaron a regresar todos los que fueron esparcidos, nietos, los hijos de los hijos y los anteriores, en la que fueron esparcidos. Y hoy en día se está reunificando nuevamente Israel, después de las consecuencias de su desobediencia. Pero Dios ha tenido misericordia y levantará, y será un pueblo que adore y sirve a Dios, al Todopoderoso, porque Dios es un Dios perdonador, porque Dios es un Dios que por un momento levanta su ira, pero también con grandes misericordias
recogeré a mi pueblo, lo dijo, y lo está haciendo, y lo está recogiendo. Y estamos en un tiempo de misericordia donde el Señor te llama y llama a todo ser humano al arrepentimiento, a que vengan al Señor, a que se conviertan a Cristo. Te voy a leer Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 son las palabras que le dijo a Jeremías Dios, porque él se había desanimado seguir este ministerio de seguir predicando el Evangelio. Y el Señor le dice, por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Jeremías estaba pasando un dolor en su corazón por lo que vendría a su pueblo. Él no lo estaba pasando bien, era un profeta triste, digamos un tiempo triste, un tiempo de luto, porque la gente no se convertía. Y él sabía lo que iba a venir. Él sí sabía lo que iba a venir. ¿Usted sabe lo que va a venir en estos próximos años? No necesito decirlo, la Biblia lo dice ya. No necesito decirlo, la Biblia lo dice ya, que es la fuente profética más segura que Dios nos ha dejado. Dios habló en el pasado a través de los profetas, habló a través de Jesucristo, habló a través de los apóstoles. Ahora ha quedado la Escritura como una evidencia viviente de la que sigue hablando. Es la fuente profética más segura que está hablando continuamente y que no necesito decirte que lo que va a venir en el futuro ya está escrito en la palabra. Ya Dios lo ha planificado. Vaya Apocalipsis, vaya Mateo 24, vaya la palabra de Dios. Ahí conocerá lo que se viene en este mundo. Por tanto, Dios le dijo a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, si limpiaras tu vida y apartaras, le estaba diciéndole Dios, y apartaras de ti todo lo vano, lo que no es puro delante de Dios, lo que desagrada a Dios, yo te voy a restaurar, le dijo, yo te voy a levantar. Yo no sé cuál sea su situación de usted hoy en día. Mucha gente ha venido al Señor porque ha tenido que pasar pruebas, dificultades y se ha acercado a Dios. Muchos pasamos dificultades porque Dios nos llama aún a través de las pruebas, de las dificultades. Sea cualquiera fuera las circunstancias de tu vida en la que Dios te ha puesto, es porque Él te está llamando a que levantes tu cabeza al cielo y te arrepientas al Dios vivo a través de Jesucristo. Si te convirtieres, Él cumple su palabra y dice, yo te voy a restaurar. Si tú decides apartarte del pecado, renunciar tus pecados, renunciar la fornicación, renunciar todo pecado, idolatría, toda mentira, todo corrupción, todo soborno, si tú estás dispuesto a renunciar todo mal hábito, toda mentira delante de Dios y decidir comenzar a andar derecho con su ayuda, con su gracia, porque Dios es el que nos da gracia y fortaleza para cambiar nuestra vida, no está en nuestras fuerzas, necesitamos la ayuda de Dios, decirle a Dios, Señor, quiero sacar la escoria de mi vida moral, quiero que me ayudes a fluir lo precioso de una vida nueva, pero lo haré con tu ayuda, lo haré con tu gracia, solo no podré. Pero la decisión en la que te está moviendo Dios viene de Él. Te está hablando y te dice, si te conviertes, yo te restauraré. Yo te restauraré. Yo te restauraré. Si tú cumples tu parte y obedeces mi palabra, no te preocupes, dice Dios, yo te voy a levantar, yo te voy a sanar si estás enfermo. Yo te voy a ayudar aún en el área financiera si estás en bancarrota. Yo te voy a traer la paz en tu relación conyugal si tú decides venir a mí, amarme y te conviertes a mí de todo corazón y decides verdaderamente tomarme en serio. Dios te está diciendo, yo voy a hacer mi parte, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Delante de mí estarás si sacas lo precioso de lo vil, de lo que no me agrada, de lo que apesta delante de mis ojos, si aborreces el pecado, si echas a un lado la idolatría, que sigues confiando y confiando, pensando que yo soy ese Dios, estás equivocado, te dice. Bota eso, echa fuera, decide amarme a mí.
porque yo soy el único Dios verdadero y fuera de mí no hay otro Dios, no hay otro Dios. Soy Dios, espíritu y verdad, y estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y verdad. Si tú obedeces esta palabra, dice el Señor, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a darte paz, a darte quietud, a darte lo suficiente que tú necesitas. Si te conviertes de todo corazón. Así le dijo a Jeremías, pero esta palabra también es para muchos que están lejos del Señor, quizás en pruebas, en dificultades. Dios quiere levantarlos. Porque Él dice, le dijo a Jeremías, yo estaré contigo para guardarte y para defenderte. Y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esas promesas son para aquellos que se convierten ahora. Aquellos que deciden hacer un pacto con Dios a través de Jesucristo y dicen, yo voy a tomar en serio a Dios. Yo voy a comenzar un nuevo ciclo de mi vida, lejos de la idolatría, lejos de la mentira, lejos de la fornicación, del adulterio, lejos de la injusticia. Voy a comenzar un ciclo nuevo. Aquellos que toman esas decisiones, porque Dios les está estimulando a tomar esas decisiones, ¿sabe? Cambian su vida para bien. Y Dios cumplirá su palabra y serán llenos de paz sus días. Dios perdona, lo más importante, perdona sus pecados y les da vida eterna en Cristo Jesús. Dios te llama ahora. Obedece ese llamado de Dios. Tu vida comenzará a caminar en un camino que te llevará a la restauración en todo sentido en tu vida, en todas las áreas de tu vida, principalmente lo espiritual, en la que tendrás paz con Dios. Por eso, en esta noche, obedece el llamado de Dios y Dios hará su parte. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? A través de la oración. Pedirle perdón al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, y comenzar a seguirle al Señor, a servirle, amar su palabra, comenzar a tomarle en serio sus mandamientos, meditar en ella, reflexionar, mirarte por dentro con la palabra, aplicar la palabra a tu vida, comenzar a quitar lo sucio, lo vano, lo mentiroso, quitar lo hipócrita, quitar lo que no le agrada a Dios, comenzar a dejar que Dios permita hacer en ti una obra precioso, de ser tú una perla agradable a Dios, de sacar lo precioso de Dios en tu vida, en tu carácter, en tu ser. Eso es lo que quiere Dios, que la comunidad se componga, que busque de Dios, que deseche la idolatría. Hay desorden, hay injusticias, hay maldad, porque el hombre sigue dando las espaldas a Dios. Dios envió turbión al enemigo contra Judá. ¿Sabe lo que está pasando en nuestra ciudad? Es que el turbión, el enemigo, está haciendo su obra porque los hombres no vuelven a Dios, no deciden dejar a un lado sus ídolos y buscar al Dios verdadero de la Biblia, al Dios que es espíritu y verdad. Te apuesto que Dios te ha dicho, conviértete y yo te restauraré, yo quitaré la maldad de tu ciudad, yo quitaré el desorden, la injusticia. Yo me encargaré, si es que el hombre se convierte de todo corazón y hace un pacto con Dios, de renunciar al pecado, de renunciar a la idolatría. Mi amigo, Dios ha hablado por su palabra, lo ha hablado hace más de 2500 años, lo sigue hablando y lo sigue hablando en estos tiempos, porque el Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y siempre, y es un Dios que recompensa, que restaura, que levanta, es especialista en levantar naciones, pueblos, mi amigo, en levantar personas, cuando el hombre lo toma en serio al Todopoderoso, obedeciendo verdaderamente su palabra, obedeciendo verdaderamente su palabra. Ven al Señor en esta noche a través de una oración y comienza. No lo hagas como aquellas personas que pueden venir y decir, Señor, te sigo, luego siguen en sus propias vidas, pues no han obedecido la palabra. Se han burlado. No te burles de Dios. Tómala en serio, porque tu historia va a ser
rotundamente distinta, diferente, para la gloria y la alabanza de Dios, porque tú permanecerás en Él, en la palabra, tú joven, tú señorita, tú anciano, tú señor adulto, la palabra es para todos. Y compártenos tu testimonio, porque Dios llama a los hombres al arrepentimiento. Dios llama a los hombres al arrepentimiento. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es el tiempo de la gran oportunidad. Lo resto vendrá a ti una historia de gracia y de bendición a tu vida. Que todo el pueblo se vuelva a Dios. De lo contrario, Dios simplemente deja que coseches lo que tú has sembrado. Te alejas de Dios, la fuente de bendición se aleja de ti. Decide amar a Dios de todo corazón en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuéntanos, compártenos lo que Dios está motivándote y llevándote a sus caminos. Estamos para servirte. Dios te bendiga.